Como maestro tengo que bajarme y caminar entre ustedes por lo menos un poquito. Mujeres hermosas, pilosas. Piloso en Colombia es que tienen las pilas puestas y prendidas permanentemente. Buenas hijas, buenas hermanas, buenas madres, buenas esposas, buenas religiosas, inteligentes, multifacéticas, eficientes, eficaces, efectivas, competentes y de excelentes desempeños. Muy buenos días. Y no se preocupen, hombres de bien, colegas de género, también inteligentes, autogestionarios, proactivos, comprometidos, laboriosos, productivos, ingeniosos, creativos. Muy buenos días. Después de ese saludo, entonces voy a saludar como saludamos todos los educadores desde México hasta la Patagonia, Chile, Argentina. Colegas de fortuna educativa y de infortunio salarial. Muy buenos días. Primero que todo, gracias a Dios por la vida, por la posibilidad de estar aquí, por este encuentro. Gracias a Dios por la vocación, la profesión y la ocupación de educadores que tenemos. Si usted tenía expectativa, interés, motivación y pasión por educar, su proyecto de vida fue ser educador. Se metió como profesional a la educación, hizo su licenciatura, sus especializaciones, se profesionalizó. Y no solo queriendo, sino que ahora buen conocimiento, entonces se debe y a ser eficiente, eficaz y efectivo, no solamente en lo que es y sabe, sino también en lo que puede hacer. Si usted tiene esas tres cosas, démosle gracias a Dios, porque hay unos que quisieron educar y no pudieron. Hay unos que no quisieron y están enseñando. Entonces, si usted tiene las tres, tiene el 100% de acierto, porque tiene el ser, tiene el saber y tiene el saberlo hacer. Lo hace desde el sentir, con una gran manera inteligente de pensar y unas actitudes y comportamientos apropiadas al actuar. O sea, usted se preparó desde su vida para servirle al otro, y entonces usted se hizo aprendizaje de sí mismo y de lo que necesita, y ahora puede aprender de los otros y les puede desarrollar la capacidad de emprendimiento. O sea que emprender no es ser empresario. La empresa fue la que dañó la educación. Emprendimiento es que usted es autogestionario, proactivo, protagónico para hacerle bien a los otros. Si primero yo, segundo yo y tercero yo, no venga a estos eventos. Si dentro de mí primero el otro, segundo el otro y tercero el otro, y si queda algo para mí, es que tengo la oportunidad de darle a otro, bienvenido a estos eventos. Después de ese agradecimiento, un agradecimiento muy especial al Consejo Iberoamericano en honor a la caridad educativa, a la Honorable Academia Mundial de Educación de la JAME. Aquí están sus representantes, el doctor Bedoya, el doctor Morán, el doctor Pirato. Un agradecimiento porque siempre me invitan a compartir un escenario que le permite a uno pensar en voz alta, pero darse cuenta que siempre no solamente somos los mismos, sino que hay más personas con unas miradas especialmente hacia el otro y hacia el futuro. Nunca llego con jumbo propio a aeropuerto ajeno, sino que pregunto cuál es el tema que quieren que desarrolle. Entonces me pusieron como una pelea: en esta esquina la instrucción y en la otra la educación. O sea, como una tarea fundamental entre la transmisión del conocimiento y la formación integral. Entonces Giovanni preparó eso, y a partir de ahí encajar con la charla que tengo el último día, el día jueves, más o menos a esta hora también, que es cómo explicar desde la evolución, la filogenia, de los desarrollos, cómo la instrucción se fue alejando. De la instrucción se pasó a la enseñanza, de la enseñanza se pasó a los métodos, después aparecieron los aprendizajes
y por fin está empezando a aparecer el ser humano. Y es precisamente en este inicio de este siglo, en países que tenemos problemas, hay problemas en México, hay problemas en Nicaragua, hay problemas en Honduras, Salvador, ahorita Venezuela está pasando por los duros, Colombia fuimos el país más violento del mundo durante 7 años, y cosa curiosa, durante esos mismos 7 años fuimos los más felices del mundo según las encuestas. Y a mí me preguntaron, ¿y por qué un país que tiene tantos muertos, ustedes están felices? Porque la encuesta no la hicieron a los vivos. O sea, uno está feliz de que en un país que es el más violento del mundo todavía no lo hayan matado. Entonces, esa tarea la voy a empezar de la siguiente forma, con dulce firmeza, la dulzura de madre y la firmeza de padre, con profunda afectividad, pero con profunda exigencia. Muy italiano en lo serio, muy paisa colombiano en lo amable. Cuando esté echando chistes, es que ese es el Villegas. Pero cuando usted sienta que los estoy regañando con ojos tiernos, ese es el Francesco. ¿Estamos? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia intencional. Entonces comencemos. México, 1810. Colombia, 1810. Puerto Rico, el último, 1898. Nosotros nos independizamos de los españoles. ¿Estamos? Cuando nos independizamos los primeros de los españoles, nos quedamos sin escuelas. La única escuela que nos quedó fueron nuestros abuelos y nuestros padres, que a través de la educación nos transmitían sus principios, sus valores, nos regulaban las actitudes y los comportamientos. Fuera de eso, nos transmitían la herencia cultural, el folclore, la danza, las tradiciones, los cuentos, las fábulas. No había luz. Se hacía especialmente en familia, y la familia jugaba una tarea importante. Incluso nos heredaron sus hábitos, sus habilidades, sus destrezas, la eficiencia, la eficacia y la efectividad en hacer algo. Y la tarea que tenía el siglo XIX en la educación la podría yo resumir así: sea un excelente ser humano como yo y sepa hacer algo por sí mismo para que no le pida nada a nadie, y aprenda a vivir de sí mismo de acuerdo a los oficios, habilidades y destrezas que usted tenga. ¿Estamos? O sea que el siglo XIX fue para formar el ser y el saber hacer. Y entonces éramos buenas personas. Nosotros hacíamos nuestros contratos así, mi querido hermano. La palabra es la palabra. No sabíamos leer, no sabíamos escribir, solo sabíamos que éramos buenos, teníamos principios y valores. Esos principios y valores regulaban nuestras actitudes y comportamientos. Por eso las puertas eran abiertas en los pueblos, todo el mundo entraba y salía tranquilamente, todos andaban con la conciencia tranquila y simplemente vivíamos en paz. Entra entonces el siglo siguiente, siglo XIX. Ya lo sospechó Rousseau: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Incluso ya lo sospechó San Juan Bosco, que ahí mismo le dijo: entonces hay que inventar 2 sitios para enseñarle a las nuevas generaciones a no dejarse corromper por la sociedad. Uno, la familia. Pero sospecho que la familia va a fallar y entonces no va a quedar sino la escuela. Pero la escuela que pensaba de los griegos, de ecola, sitio de diversión. Vengo a encontrar mi vocación. Cuando me encuentran mi vocación, entonces me eligen para qué sirvo. Y ahora me desarrollan las habilidades y destrezas, y sé hacer muy bien lo que aprendí, y aprendí muy bien lo que quería y para lo que serví. Esa escuela desapareció, ahora se llaman liceos, se llaman colegios, se llaman academias, se llaman institutos. O sea que esa tarea de formar el ser, el saber y el saber hacer de forma coherente, entonces empieza a desaparecer.
Empieza entonces el pensamiento de que hay algo que nos hace falta. Si hay unos que forman el ser y el saber hacer, alguien debe formar para el saber, y ese es posiblemente un acierto, pero el momento histórico hizo que ocurriera en el momento menos pensado. Aparecen los empresarios, aparecen las industrias. Hay que quitar el padre y al abuelo de la familia para traerlo a poner rieles para trenes que vamos a hacer pasar por aquí. Hay que quitarle la habilidad y la destreza que tiene para pulir, para serruchar, para cortar madera, y hay que traerlo aquí para ponerlo en estas canteras y en estas minas a hacer estas fábricas. Y mientras hacemos las fábricas, entonces tenemos que inventarnos la empresa, porque ellos van a trabajar en las fábricas, pero las fábricas van a ser nuestras. O sea, empieza a acabarse primero el otro y empiezas a aparecer primero yo, segundo yo, tercero yo. Al que tiene se le dará, lo entendieron mal, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y ellos organizaron la empresa. Los que tenemos, entonces cogemos todo y a ellos los dejamos sin nada. Entonces se inventaron la administración de empresas. Primero la tarea, la planeación. Yo soy el que planeo. Yo propongo los objetivos. Yo propongo las metas. Yo propongo lo que quiero. Segunda tarea, la organización. Yo organizo. Yo decido el método, decido la técnica, decido la estrategia, decido el recurso. Tercero, yo los formo. O sea, los deformo. Yo los formo para que puedan hacer muy bien con estos recursos y métodos la tarea de la planeación que yo me propuse. Cuarta tarea, yo los dirijo. Quinta tarea, yo les hago seguimiento y los evalúo. Y última tarea, yo los controlo. Y en ese momento apareció la escuela. Y la escuela apareció con todas las tareas de la empresa. ¿Por qué la escuela? Si los padres y los abuelos están aquí conmigo y las mamás están allá como locos llevándole las viandas cada vez que tienen que comer, incluso se inventaron unos aparaticos para la sopa arriba, el seco abajo y el dulce así, esto parecía un tridente, pero reciben un portacomida. ¿Dónde dejamos los niños? Y los niños se dejan en lo que se llamó unas escuelas, que si usted las mira, vaya a todos los pueblos que tienen la primera escuela, entonces la chiquita es un salón, como una casa común y corriente, pero la más grande es exactamente igual a una cárcel. O sea, un patio en la mitad para que de cualquier parte podamos vigilarlos, no formarlos, sino vigilarlos. El que conoce la historia se salva, el que no la conoce está condenado a repetirla. Por eso es bueno traerla. Entonces, en esa escuela, ¿quién planea? Yo. Por eso el joven de hoy no sabe planear, no tiene ni siquiera proyecto de vida. ¿Quién organiza? Yo. Entonces él no tiene la capacidad de autorregularse y organizarse. Hoy están naciendo con la mano tendida, pidiendo que los demás le hagamos todo como hace 120 años lo venimos haciendo. Ahora quiero que me formen. No construya su propio proceso de formación. Y ahora espero que me dirijan. Es que nadie me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Bueno, tírese de aquí para abajo. Eso es lo que hay que hacer. Nadie me ha permitido autoevaluarme. Y si no me autoevalúo, no desarrollo la autonomía ni desarrollo la conciencia sobre mí mismo. Entonces el problema siempre es de los demás. Y tampoco tengo la posibilidad de autocontrolar. Y parece que hicieron entonces unas escuelas para la contención, para que no nos salgan malos, en vez de pensar de que deberían salir buenos. Entonces aparece ese problema. Yo voy a ver si eso es verdad, porque empieza el siglo XX y lo primero que se inventan los países nuestros de América Latina no es un ministerio de educación nacional, sino un ministerio de instrucción pública. O sea, la tarea es instruir, decirle al otro lo que yo sé.
La mitosis es el proceso mediante el cual una célula madre origina dos células hijas con las características fenotípicas y genotípicas. ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí. Problema tuyo. ¿Usted es bruto? Yo ya lo sé, usted lo tiene que aprender. Profe, pero no entendí nada desde el principio. Tranquilo, a mí me pagan lo mismo si usted aprende o no aprende. Ahí empezó la escuela. Se inventó unos exámenes de admisión bien difíciles para que en lo posible no entrara nadie. Ya los poquitos que pudieron entrar, se inventó los reglamentos escolares para expulsarlos a todos. Esa escuela en Colombia empieza en el año 1903, pero en otros países empieza en el año 1910, en el 12 y en el 15. En el año 1906, un equipo, pero a mando de Alfred Binet, se inventó el coeficiente intelectual. Una prueba para medir el coeficiente intelectual. Y le preguntaron, ¿y qué es el coeficiente intelectual? Lo que saca una persona cuando contesta este test. Pero ¿y qué es lo que hace el test? Medir el coeficiente intelectual. Pero si es coeficiente, ¿qué significa? Que todos tienen distinto. Pero ¿y qué significa intelectual? ¿Qué es la inteligencia? La que tiene todo aquel que contesta bien este test. Nunca definieron qué era la inteligencia. Empezó el invento de la inteligencia. Ese señor dijo que marcado en esta campana de Gauss, son muy poquitos los que son buenos en todo y son muy poquitos los que son malos en todo. Vamos a dar un puntaje. Si la persona saca un puntaje inferior a 70, entonces debe ser estúpido, imbécil o idiota y no debe ir a la escuela. Y empieza es que las escuelas especiales, o sea, la escuela que se inventó fue excluyente, y hoy todos tenemos escuelas incluyentes, pero con métodos excluyentes, porque lo tenemos escrito, pero no lo hemos resuelto. Y aquellos que sacan más de 130, llámelos genios, llámelos superdotados, llámelos talentosos. No tienen que ir a la escuela, tienen que ir a un sitio especial para genios. En cambio, los que quedaron entre 70 y 130, los que están en 80 van para brutos. Los que están en 120 van para inteligentes. Como están en la mitad, no los llamemos mediocres porque funciona mal, pero para eso se hizo la escuela. Para los que por sí mismos no podían y para aquellos que sí podían por sí mismos les sobraba a la escuela. Rousseau dijo un siglo antes, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién es la sociedad? Los presidentes nuestros, cada país se merece el presidente que tiene, por algo lo eligió, igualito a uno. Uno elige el que es igual a uno. Entonces no piensen mal de sus presidentes porque estaría pensando mal de usted mismo. O no tuvo los suficientes votos. Si yo fuera Rousseau y viniera a principios del siglo pasado, diría, el niño entra bueno a la escuela y esa escuela lo da. Con esa historia tengo que llegar hasta la formación integral y llegar al emprendimiento de hoy, en dos charlitos. Vamos a ver si eso es verdad. Estoy dictando clases en preescolar con niños de 5 o 6 añitos. Incluso yo le pregunto a mis niños, ¿quién me hace el favor y me borra el tablero? ¿Qué creen que ocurre? Todos lo borran. Yo, incluso ni siquiera dicen yo, ¿quién me hace el favor y me borra él? Y ¡pium! Parece que tuvieran un resortico en el rabo, pegan un brinco, salen por encima de la mesa, el otro por debajo, salen corriendo, una gritería, el que va adelante lo jalan del pelo, lo tiran al piso. Incluso cuando llega y coge el borrador y va a borrar, hay otro que ya borró con la mano. ¿Qué significa eso? Que un niño de 4, 5, 6 años llega a la escuela con expectativa, interés, motivación, pasión, deseos, a todo se le mide, incluso sin calcular las conclusiones. Ahora voy a preguntar en sexto de primaria, ¿quién me borra el tablero? Siempre me ponen a mí, nunca ponen a Mariana, ¿y por qué Rodrigo no lo ponen? Ahora no me van a poner a mí. Ya no quieren. Pregúntele a uno de grado tercero de secundaria,
Ya no tienen 4 años, ni 5, ni 9, sino que ya están en 14, 15 años. ¿Quién me borra el tablero? ¿Que quién me borra el tablero? Alguno despistado levanta la mano y entonces empiezan a decirle: sapo, chupa, lambón, usted es el que le regala las cosas al profesor. Y él dice: no, yo lo que iba a decir era: ¿quién me presta un lápiz? ¿Quién me presta un lápiz? ¿Usted cree que a un niño de preescolar le falta un lápiz o ya le quitó los lápices a los otros? Aquí no, el pretexto es no tener el lápiz. Ahora pregunten, el último grado, los que se van a graduar este año: ¿quién me borra el tablero? Y todos tienen esta cara. Pero nadie lo borra. Con esa cara están pensando: ese viejo sí es idiota, no está ni tibio, vaya que se lo borre su mamá. Quiere que lo entutele, quiere que lo demande, para eso le están pagando. Incluso están echados en los pupitres, creyéndose plantas, haciendo fotosíntesis. Parece que entran a la escuela filosos y la escuela los va cercenando, los va podando. Entran en primavera y los sacamos en otoño y después en invierno, así. ¿Será por eso que la escuela tiene esas fechas? Para que entren asoleados y ¡pum! Irlos volviendo hielo en su alma, en su mente, en su corazón. Complicado. Eso lo digo desde lo humano. Ahora desde la famosa mente. Estas son las 8 preguntas que hace un niño de preescolar. Teacher, ¿qué, mi amor? ¿Qué vamos a hacer hoy? Tal cosa, mi amor. ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Pues tales personas. ¿Pero para qué lo voy a hacer? Para esto y para esto. ¿Y qué me da si lo hago? Pues le pongo una carita feliz. ¿Pero con qué lo hago? Pues con estas cositas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? De esta forma. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando se calle, maldita sea, cuando se calle, que no deja hacer nada. Y ahora lo llamamos hiperactivos y nos inventamos una pepa llamada Ritalina para que no pregunten. ¿Quién de ustedes ha tenido que hacer una tesis de grado para graduarse? Tranquilo, todos debimos saberla hacer porque un niño de 5 años la sabía hacer. ¿Qué vamos a hacer? Título del proyecto. ¿Y por qué? Problema por resolver. ¿Y quiénes lo han hecho? ¿Quiénes lo hacen? Revisión de antecedentes, estado del arte. ¿Pero para qué lo voy a hacer? Justificación. ¿Y qué me da si lo hago? Objetivos, bondades, beneficios, aporte, impacto, valor agregado. ¿Pero con qué lo vamos a hacer? Factibilidad y recursos. ¿Pero cómo? Diseño metodológico. ¿Pero cuándo? Plan operativo y cronograma de actividad. Usted no necesita dictar ninguna clase, sino simplemente permitirle hacer las 8 preguntas y él construye su vida, su proyecto, su conocimiento. Pero la escuela tomó la decisión de yo planearlo a él, en vez de que él se planee. ¿Cómo cortarle las alas a una persona? Matricúlelo en una institución instruccional. Pero si es educativo es completamente diferente. ¿Cuál es la definición que se creó para esa escuela? Entiéndase por educación el proceso de transmisión de la cultura a través de la instrucción y la enseñanza de las ciencias, las artes y los oficios. O sea que cuando se confunde la educación con la enseñanza, y la enseñanza tiene que ser instructiva, entonces aparece una escuela que ha durado más de 100 años y que nosotros estamos felices con ellas, nos graduamos en ellas, no nos sentimos defraudados, pero nuestros muchachos de hoy sí se sienten defraudados de lo que estamos haciendo por ellos o estamos dejando de hacerlo. ¿Cuál fue el modelo que se inventó para eso? Entonces pongamos la filmina. Y el modelito que se inventó para eso fue el siguiente. Se hizo una propuesta pedagógica. Pedagogía viene de paideia. Y paideia para los griegos era orientar al niño. Orientarlo.
saber para dónde iba. Incluso si salía así como flaquito, todo escuálido, vaya a la escuela de filosofía. Si salía de pronto inquieto, vaya a la escuela de bellas artes. Si salía entonces todo cuajado, vaya a la escuela de armas. Y había unos que iban a la guerra. O sea que parece que le miraban la vocación, el talento, la capacidad, las aptitudes, y de acuerdo a la persona no le imponían, sino que le daban la opción de desarrollarse. Si por lo menos eso se tuviera en cuenta hoy, se explorara la vocación, se miraran los talentos de las personas, uno diría, por ahí podríamos empezar a salvarlos. Como era tradicional, desde el paradigma de la instrucción del siglo XX, entonces se centró en el saber. ¿Qué es lo que ellos deben saber? Y se inventan los contenidos programáticos. Y se inventó una escuela especial. Tienen que aprender ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la matemática y ciencias del lenguaje. No es tan importante lo otro, porque lo otro lo enseña la familia. Los principios, los valores, las actitudes, los comportamientos, transmiten la herencia cultural, incluso las artes, los oficios. Por eso los colegios tienen pocas artes, poca religión, pocos procesos. Sin embargo, a principio de siglo, las primeras escuelas en nuestros países fueron católicas. Y se preocupó que el área de ciencias humanas enseñara filosofía, ontología, gnoseología, epistemología, ética, estética, moral y religión. Y lo enfocó desde la espiritualidad. La segunda, el área de ciencias sociales, puso geografía, puso historia, puso civismo, puso orden, aseo e higiene y puso cultura. La tercera, ciencias naturales, ciencias del universo, ciencias de la tierra, ciencias del mar, paleontología, geología, biología, botánica, zoología, química y física. Mire todo lo que hay que aprender para no poder ser. ¿Estamos? La cuarta área era matemáticas. Hay que ver aritmética, geometría, trigonometría, cálculo integral, cálculo diferencial. Y el lenguaje, entonces hay que ver fonética, fonología, semántica, sintaxis, gramática, ortografía, literatura. Literatura internacional, literatura latinoamericana y la literatura propia del país. Y a veces de la misma región. Si ustedes cuentan esas materias dan más o menos 40, y por eso el número de horas que había que estudiar en una semana es 40. No habían aparecido los deportes como los hay ahora. Estábamos a principios del siglo pasado. Aparece la liberación de Cuba por Fidel Castro, ¡pum! Y nuestros, especialmente educadores de currículo de nuestros países, se enviaron allá. ¿Por qué? Porque Cuba empezó a dar respuestas, porque todos los niños cubanos sabían leer y escribir, aunque no tenían cuadernos donde escribir ni libros para leer, entonces era más honorable la cosa. Y fuera de eso, entonces apareció también la posibilidad de que ellos fueran excelentes en las artes, excelentes en la medicina, y entonces ese país se empezó a mostrar como una alternativa de solución para los problemas. En Colombia se prepararon en Cuba. Cuando se prepararon en Cuba y volvieron, entonces dijeron, hay que aumentar la cobertura porque hay muchos niños que no están estudiando, lo hablo. Entonces quitémosle 2 horas diarias a los colegios de clase para que no tengan que estudiar de 8 a 12, ir a almorzar a la casa, volver al colegio por la tarde. Y si le quitamos 2 horas, unos alumnos pueden entrar y estudiar de 6 a 12 del día, y otros con los mismos pupitres, los mismos colegios, las mismas tizas, sin invertir un peso, la empresa educativa, no formativa, entonces que estudian de 12 a 6. Y aquellos que no pudieron estudiar en los últimos años, entonces que lo hagan por la noche, más o menos de 6 a 9 de la noche. O sea, colegios de 8 horas, colegios de 6 horas, colegios de 3 horas. Para el mismo país que tiene los mismos problemas. Vino la pregunta, ¿y qué horas quitamos?
De esas 40 para que queden 30, ¿qué horas quitamos? Y entonces dijeron, quiten la ontología, quiten la epistemología, quiten la noseología, quiten la ética, quiten la moral, quiten la estética, quiten la urbanidad, quiten el civismo, quiten el comportamiento y salud, quiten la psicología, todo lo que tiene que ver con el ser humano, quítenlo. Y empezó a desaparecerse el área de humanidades, quedó con unas 2 horitas a la semana en los últimos años en filosofía. Ahora todo el mundo entonces no tiene principios, no tiene valores, la escuela dejó eso de lado, pero las comunidades religiosas dijeron, no, nosotros seguimos dando las 8 horas para la formación. Y ahora está ocurriendo lo siguiente, que todo niño del sector público, porque aquí están los dos sectores, recibe 2 horas menos de clase diarias, mínimo, que el que trabaja en el sector privado. O sea que a la semana recibe 10 horas menos de clase. En 40 semanas al año recibe 400 horas de clase menos. Durante 12 años que tiene el ciclo básico antes de llegar a la universidad, reciben 4.800 horas menos, pero se les aplican las mismas pruebas PISA, las mismas pruebas TIM, se espera que aprendan exactamente lo mismo, cuando la escuela lo que hizo fue generar el escenario para deshacerse de ellos. A mayor cobertura, menos calidad. Ese problema entonces es necesario empezar a verlo, porque primero la escuela dijo, exámenes de admisión bien difíciles para que no entre nadie. Y los poquitos que entraron, un reglamento escolar bien fregado para votarlos a todos. Ese alumno es deshonesto, expúlselo. Es irrespetuoso, expúlselo. Es intolerante, expúlselo. Es un alumno bruto, expúlselo. Eso pasó en Colombia. Hasta que se encontraron en las calles todos los deshonestos, irrespetuosos, irresponsables, intolerantes, brutos, se armaron hasta los dientes y empezaron a matar a los honestos, respetuosos y responsables. Y ahí nos dimos cuenta que nos equivocamos en el sistema educativo. Un siglo después. O sea que ahorita hay que educar es para la paz, para la vida, para la convivencia, para el éxito y no para el fracaso. Y para el desarrollo, no para el subdesarrollo. ¿Cómo hacer eso? ¡Tananana! ¿Cómo lo ha hecho la historia para saber cómo ha ido supliendo cosas con el tiempo? Entonces, si usted llega al colegio, es el mes de enero o el mes de agosto, dependiendo del país, y usted se sienta a hacer las parcelaciones, usted programa los contenidos, usted ya sabe cómo le va a enseñar a sus alumnos, llega incluso una semana antes o 15 días antes que los alumnos, y sin conocerlos, ya sabe qué les va a enseñar, cuánto les va a enseñar, qué día. Contrata un brujo, un hechicero, un prestidigitador, un futurólogo, y con una bola de cristal dice, el 14 de mayo voy a dar la tabla periódica. Sin saber si ese día va a haber un tsunami, si va a hacer nada. Yo no digo que improvisemos, digo que los alumnos entren el mismo día nuestro. Y en vez de estar preparando los contenidos, aprovechemos esa semana o esos 15 días para conocer a cada uno de ellos. Conocerlos en su ser, en su sentir, en su actuar, en sus principios, sus valores, de qué familia viene, de qué contexto, cuáles son sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, cuál es su potencial de aprendizaje, en qué proceso de pensamiento está, incluso por qué está tan grande y tiene tantos años y está en un nivel bajo, para poder hacer una verdadera educación. Instruir es decirle al otro lo que yo sé. Educar viene de educer, que significa sacar del otro lo que el otro es. Y mire lo curioso, es que es deshonesto, puede llegar a ser honesto. Ahí está la función educadora. Es que es bruto, puede llegar a ser inteligente. Cuando esto lo pusimos en Colombia se alertaron, incluso me preguntaban, ¿y qué hacemos con los deshonestos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser honesto, a no ser que usted sea el deshonesto. ¿Y qué hacemos con los intolerantes? Usted tiene 12 años para enseñarle la tolerancia con su tolerancia, a no ser que usted sea el intolerante. ¿Y qué hacemos con esos alumnos irresponsables?
Pues usted tiene 12 años, enseñarle a ser responsable, a no ser que usted sea el irresponsable. ¿Y qué hacemos con esos brutos? Usted tiene 12 años para arreglarle la inteligencia, a no ser que usted sea el bruto. ¿Y qué hacemos con los ciegos? Aprenda braille. ¿Y qué hacemos con los autistas? Aprende el método Glenn Goldman. O sea que los que tenemos que aprender somos nosotros. Al fin nos dimos cuenta, un siglo después. Si están aplaudiendo, es que ustedes son educadores. El que no aplaudió, pregúntese por qué. ¿Por qué están aplaudiendo esto? ¿Usted cree que van a venir profesores a oír esto? No, vienen especialmente educadores. Si usted se organizó así, entonces mire cómo va a ser su vida. Planear, programar y parcelar. Después ir a enseñar. Después enseñar, calificar a las personas y después de calificarlas decir quién pasa al grado siguiente. O sea, usted no promueve seres humanos, promueve seres que saben academia y los puede ir pasando de un lugar a otro. ¿Cómo se ha venido modificando esto? Yo lo voy a hacer de la siguiente forma, en un cuadrito muy sencillo. Ese cuadrito tiene varios ejes y tiene unas flechitas. Esta es la filogenia de cómo la instrucción pudo llegar a la formación integral y cómo esa formación integral empieza a darse el desarrollo en el siglo XX, pero ahora es necesario trabajarla. Y miramos la evolución de los roles de quien enseña y de quien aprende. Desde el primero hasta el último han pasado 35 autores. Comenius, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Froebel, Berster, Brunner, Freinet, de Crowley, Lancaster, Light, Dewey, Kerchsteiner, Claparede, Skinner, Bloom, Gagné, Bandura, Guilford, Piaget, Hans Evelyn, Novak, Ausubel, Hanesian, Vygotsky, Van Parrere, Manover, Mendizkaya, Perkin, Garner, Forresten, Stenberg, Nicholson, Goleman y Paul Freire. Dejé de último a Paul Freire porque es el único de América Latina. Todos queremos ser vigotskianos, piagetianos, ausubelianos, ni siquiera sabemos qué es eso. Incluso hay un colegio que dice María Montessori y uno va y lo visita, TTS, tiza, tablero y salida. Entra a un colegio vigotskiano, TTS, tiza, tablero y salida. Se va para un colegio por allá de Ausubel, tiza, tablero y salida. Ahorita es marcador. Por lo menos la salida se la comía uno y tenía calcio. Ahora ni siquiera un maestro hambriado se puede comer ese marcador. Incluso le piden que lo devuelva cuando se le gasten y no le dan el reemplazo. O si no, no lo dan. La empresa, la maldita empresa, la empresa. ¿Estamos? Entonces, yo no puedo, ustedes ya estudiaron pedagogía, todos estudiamos pedagogía, yo lo que quiero es mirarlo sencillo. Lo único que hice fue históricamente cómo desde una empresa se puede cambiar un verbo y hacer las cosas que sean diferentes. Y como todo se organizó desde el saber, entonces el primero que apareció, esto está organizado por cuartos de siglo. María Montessori fue la que construyó ese modelo, en 1892 queda organizado, o sea, todo el mundo se aventura a trabajar como ella. Ella dice que una persona pasa por 4 momentos básicos en su vida que le duran más o menos 4 años, en sus procesos de formación inicial. Los primeros 6 años, cada uno de 6 años, 4 periodos, se llama preescolar. El segundo, educación básica primaria, el tercero, la secundaria, y el tercero, o la media vocacional, o la preparatoria, hasta llegar a la universidad. O sea que una persona en el año 25 ya es una persona autónoma. Por eso se entregaba la cédula a los 25 años. Después se empezó a entregarse a los 21. Después a los 18. Ahora queremos a los 15, pero para meterlos presos, poder meterlos presos, o para que voten por nosotros. El mundo está organizado de una forma perversa. Y en las manos de los cristianos y en las manos de los educadores está la solución, especialmente a esos problemas. Y estamos aquí. Entonces la primera relación que ocurrió fue esta. Si yo te digo lo que yo sé y tú me escuchas, pero no entiendes nada, no aprendes nada, no sabes hacer nada, ni sirves para nada, entonces yo soy profesor y tú eres alumno.
Uy, ese profesor sí que la sabe. Lástima que no se le entienda nada. ¿De dónde viene el término profesor? Viene de profesional que se dedica a enseñar lo que sabe. No habían facultades de educación, no habían escuelas normales superiores, nadie estaba en la tarea de educar. Entonces un médico hablaba de medicina, un contador hablaba de contaduría. Si era la época de la empresa, pues todos hablaban de planear, de programar, de parcelar, de cobrar, de evaluar, de controlar. ¿Estamos? Entonces, si yo te lo digo, la mitosis es el proceso mediante el cual una célula madre origina dos células ticas con las mismas características fenotípicas y genotípicas. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Son todos así inteligentes? Entonces pasemos a la meiosis. Y usted sigue la clase. Siempre la escuela se hizo para quitar y no para dar. Alumno que llegue tarde le baja un punto. Y los que llegamos temprano, eso es obligación. Alumno que no trajo el cuaderno le pongo un 0. Y los que lo trajimos, pues escriba ahí, para eso lo trajeron. Ah, ¿no me va a dar un puntico que quiere sacar más de la nota? ¿Por qué ese profesor siempre quiso quitarnos en vez de darnos? ¿Por qué siempre nos minimizó? De ahí el término alumno de lumen, que significa luz, con el prefijo a, que significa sin. O sea, usted es el que no tiene luz, el oscuro, la bestia, el burro, la mula. Y nosotros, por eso yo me bajo de la tarima. Porque cuando se inventó esta tarima fue en esas fechas. Y la tarima decía, si el salón tiene 6 metros de fondo, la tarima debe tener 35 centímetros de alto. Si el salón tiene 9, la tarima debe tener 50 centímetros de alto. Y no debe haber un salón que tenga más de 16 metros de fondo o de ancho, porque en ese salón se forma eco. El eco se forma, según los físicos, a partir de los 17 metros. Entonces uno tiene que ponerse aquí con ellos, no encima de ellos. Y eso lo sugirió San Juan Bautista de la Salle, patrón universal de los educadores. Por eso no son sacerdotes, son hermanos. Scolarum, fraternarum, cristianarum, hermanos de las escuelas cristianas. Soy el hermano mayor y te apoyo. Yo no soy tu papá. Yo te acompaño. No te regulo. Te salvo. Te acompaño. ¿Estamos? Y él se inventó a los maestros con esta frase. Maestro es aquel que con sus actitudes y comportamientos da testimonio del mundo nuevo que anuncia. Pregunta, ¿tenemos mundo nuevo por anunciar o clases por dictar? Y si tenemos mundo nuevo por anunciar, con nuestras actitudes y comportamientos damos testimonio de ese mundo. Eso no figura aquí. ¿Por qué? Porque el ser se dejó de lado. Y como se organizó la escuela desde el saber, mire lo que hace el primero. Yo le enseño a usted y usted escucha. Y usted pierde derechos y no tiene sino deberes. Pero si mira la flecha, escuchó pero no entendió. Entonces 25 años después dice, pues al que no entendió, expliquémoslo. Y aparece la escuela tradicional y se inventa la didáctica. Y se inventa el currículum. Se inventaron dos cositas. Organice lo que va a decir de forma sencilla, de lo sencillo a lo complejo. De forma secuencial, de forma acumulativa, de tal manera de que él pueda adquirir progreso y sienta que permanentemente va mejorando. El término currículo viene del latín curriculum, que significa hacer carrera. Y hacer carrera significa hoy mejor que ayer y peor que mañana. O sea que un niño, el currículo es para que mejore. Pero si un niño en el primer bimestre saca 20, en el segundo saca 16, en el tercero 12, en el cuarto 8, y usted lo va a votar porque se está dañando, usted es el que le está dañando, no es que entró bien. Y eso era lo que pasaba, que entraban con exámenes de admisión bien difíciles, los buenos, y resultaban perdiendo. Hoy es al revés, si el niño en el primer bimestre sacó 6, y en el segundo 10, y en el tercero va en 14, y ya en el otro va en 18, entonces póngase feliz porque usted es el que lo está formando. Son paradigmas diferentes. Empieza a aparecer entonces la didáctica y se proponen 9 habilidades técnicas de la enseñanza.
Yo se las voy a recordar. Todas la hicimos e hicimos microenseñanza los que pasamos por facultades de educación y por normal. Habilidad técnica para organizar el contexto de clase. Pero mire el problema, ¿quién? Yo. Habilidad técnica para formular preguntas inteligentes. ¿Quiénes las hacen? Yo. Habilidad técnica para cambiar la situación de estímulo y motivarlo. ¿Quién hace los chistes para ganar la atención? Yo. Habilidad técnica para conducirle la síntesis. ¿Quién lo conduce? Yo. Habilidad técnica para ilustrarlo con ejemplos si no ha entendido. ¿Quién lo ilustra? Yo. Habilidad técnica para hacer feedback o retroalimentación. ¿Quién retroalimenta? Yo. Habilidad técnica para emplear refuerzos. Te felicito o te digo bruto. ¿Quién lo hago? Yo. Habilidad técnica para integrar el conocimiento. Yo. Y habilidad técnica para comunicarme. O sea, para dar mensajes y que él me escuche. Yo. O sea, se mantuvo la empresa y es el maestro el que organiza y el maestro es el que dirige y el maestro es el que no permite que el otro proponga. Eso sigue 50 años. Y mire el resultado, que primero se lo dije y escuchó y no entendió. Y ahora le expliqué y entendió, pero no aprendió. Todo lo que uno oye se le olvida, todo lo que uno ve lo recuerda, pero todo lo que uno hace por sí mismo lo aprende. ¿A alguno se le ha olvidado leer y escribir? Sugiero que se acueste 10 años y despierte, se coja un libro y le apuesto que todavía sabe leer. Usted fue el que lo hizo. Aparece entonces tercer momento. El primer momento es el momento especialmente de la academia, de los profesionales. El segundo momento es el momento especialmente de los psicólogos, que empiezan a hablar de que hay una psicología del desarrollo, una psicología de la personalidad, una psicología del carácter. Empieza a aparecer incluso una psicología cognitiva con Jean Piaget. Y se empieza entonces a pensar de que los niños deben desarrollarse y que deben ir gradualmente en su desarrollo biopsicosocial, afectivo, mental, desarrollarse. Que a no todos se les puede enseñar lo mismo el mismo día, a la misma hora, con el mismo método, porque no hay dos niños que piensen igual ni de la misma forma. Los contenidos son los mismos, pero los procesos de aprendizaje son diferentes. No se sabía todavía cuáles eran, pero se sospechaba cómo podrían ser. Entonces empezaron a seguir una escala que primero conozca, después comprenda, después aplique, después analice, después concluya y después ahora sí creativamente transforme. Y esos son los procesos de pensamiento: mecánico, concreto, configurativo, abstracto, lógico y formal. Y se organizó la escuela por cómo piensan, no por cómo son, ni cómo deberían ser. ¿Eso es malo? No es malo. Es un tercio. Si es ser, saber y saber hacer, y se dedicó al saber, entonces esa escuela tiene 33% de éxito. Pero resultó que no, que terminado el siglo XX, se demostró que en América Latina, por cada 100 latinoamericanos, solamente 8 tienen un título profesional. O sea que en América Latina hay un fracaso, especialmente frente a la profesionalización. No todos tendrían que ser profesionales, pueden ser técnicos, tener un oficio, pero como todo se mide especialmente desde el ingreso a las universidades y la mortalidad académica, la deserción, la repitencia que se presente, entonces esa escuela tiene un 92% de fracaso. Y ahorita nos piden desarrollo sostenible en una escuela que ni se sostiene a sí misma. Ahora viene el tercer momento. Se lo dije, me escuchó y no entendió. Entonces le expliqué y entendió, pero no aprendió. Entonces le voy a dar el método, la técnica, el proceso, el procedimiento y la estrategia para que aplique lo que está aprendiendo, entendiendo, y ahora sí lo pueda aprender por sí mismo. Y empieza a aparecer el término docente, del docente, el doc. Ahí empieza a aparecer en América Latina, especialmente en el país. Eso es del año 1951 al año 1975.
presidente Carlos Lleras Restrepo abrió el ICFES, Instituto Colombiano de Educación Superior, en el año 1966. O sea que el 97.6% de las universidades colombianas son posteriores a 1966. A la fecha pues han pasado 51 años. O sea que Colombia es un país que tiene educación universitaria hace 51 años. O sea, nuestros abuelos y nuestros padres no pudieron ir a la universidad. Y nosotros los que fuimos fue a aprender como si estuviéramos en una escuela. Pero esta generación quiere pagarle la universidad a sus hijos y se la paga. Y a los nietos. Incluso ya tienen 35 años y ya tienen maestrías, tienen doctorados. Pero están en la casa, no trabajan. ¿Por qué? Porque les pagan muy poquito y con doctorado. Nunca trabajaron para otro, quieren trabajar para sí mismos. Y uno está bregando a no morirse antes porque ¿quién le sigue pagando los posgrados? En cambio nosotros a los 18 años estamos trapeando, viruteando, haciendo, costeándonos nuestra propia vida. Ese es un problema real. Empieza la ciencia, entonces, entre el año 1951 y el 75. Y ahí empiezan todos los desarrollos. Ahora, entonces, ¿qué ocurre entre 1976 y el año 2000? Ya lo escuchó, logros actitudinales. O sea, como lo escuchó, es que está concentrado. Si está concentrado es que tiene expectativa, interés y motivación. O sea, es una persona atenta. Segundo, ya entendió y comprendió, logros conceptuales. Y tercero, ya lo puede hacer por sí mismo, logros procedimentales. Ya tiene el método y la técnica. Entonces ahora, ya que quieren, ya que entienden y ya que tienen el método, pongamos a trabajarlos para que ellos construyan el conocimiento. Por eso aparece el constructivismo. Los constructivistas son hijos de Piaget y son nietos de Kant. No de Jesús, sino de Kant. ¿Por qué? Pues porque estamos mirándolo desde la ciencia, todos los procesos kantianos. Entonces, ¿qué es aprender significativamente? Logros actitudinales, capacidad de escuchar. Segundo, logros conceptuales, capacidad de entender y comprender. Tercero, logros procedimentales, capacidad de aplicar. Pero aplicarlo en situaciones concretas y complejas en un entorno que demanda pertinencia y coherencia en las cosas que se hacen. Entonces aparece el trabajo por procesos, el trabajo por proyectos y el trabajo para resolver problemas. ¿Pero qué problemas? Académicos, problemas científicos. No problemas humanos, ni problemas sociales, ni problemas espirituales, que salió de la guía de las escuelas para dedicarse especialmente a la ciencia y va llevando especialmente hacia la tecnología. ¿Estamos? Miren cómo va evolucionando. Entonces, yo me voy a parar ahí para entrar ahorita en el siglo XXI, porque ahí ya llegamos al año 2000. Ustedes pueden ir mirando el esquema donde lo alcancen a ver y me van siguiendo lo que voy diciendo. Si yo entro al aula de clase y veo alumnos, me creo profesor y les dicto clase. 1901 al 25. Si yo entro al aula de clase y veo estudiantes, me creo maestro y les explico hasta que me entiendan. ¿Listo? 1951 al 75. Si yo entro al aula de clase y veo discentes, entonces me creo docente y les doy el método, la técnica, el proceso, el procedimiento y los pongo a aplicar el conocimiento en una situación de aula. ¿Estamos? Si yo entro al aula de clase y veo educandos, o sea, personas que pueden aprender por sí mismos, entonces les genero el proceso, les construyo el proyecto y les pongo el problema. A pesar de que se ve bonito, yo soy el que me inventa el problema está afuera. ¿Estamos? Pero mire lo que va a pasar en este siglo, que si yo entro al aula de clase y no veo alumnos, no veo estudiantes,
no veo discentes, no veo educando, sino que veo seres humanos, corro el riesgo de sentirme humano. Y entonces tumbo estos aparatos que tienen doble piso para yo estar arriba y empiezo a mirarlo a los ojos. A través de los ojos, no, usted no es oftalmólogo ni tampoco optómetra, entonces mire la mirada, no los ojos. Y a través de su mirada mire su espíritu, mire su corazón, mire su tristeza, mire su dolor, mire su gula, mire su gana de robarlo. O sea, usted si mira bien los ojos de una persona, mire lo que hizo el doctor Jorge Morales esta mañana. La persona que está ahí, mírela a los ojos. No le dé miedo, mírela a los ojos. Ahora, esa persona lo va a matar, lo va a morder. Entonces él dice, tranquilo, abrácelo. Y era difícil. Y a pesar de que hay personas que vienen juntas y les queda difícil hacerlo también. O sea, toda la mirada se hizo especialmente desde ahí. Si el emprendimiento se genera en esa línea, ese emprendimiento va a ser un problema. Porque no es un problema para hacer, sentir, actuar, vivir, convivir, saber, saber hacer, pensar, aprender, emprender. Ese empresarismo es para tener. Y cuando usted lo que quiere es tener, y quiere tenerlo a costa de otro, entonces es que hay como un empresarismo rampante, que especialmente viene desde hace un siglo, pero que ahora es peor, porque es aplastante. ¿Estamos? Entonces hay dos palabritas. Antes del emprendimiento hay una que yo digo emancipar, que te libere como ser humano, te libere. ¿Qué significa? Que no te amarres, que no estés amarrado a lo que sueñas con tener, sino que simplemente disfrutes tranquilamente lo que tú puedas ser. Pero tú no puedes ser libertino, tú no puedes ser quien quieres, sino que tú debes ser quien necesitan los demás que tú seas. Y hasta ahora se está haciendo ese proceso y estamos entonces encontrando dos sistemas educativos que tienen dos posturas completamente incoherentes, una con la otra. Hay uno que se llama sistema. ¿Qué es un sistema? Que todo está planeado, programado, organizado, dirigido, evaluado y controlado. Incluso hay empresas que ahora ni siquiera planean, ni siquiera organizan y ni siquiera forman al trabajador. Ya espera que vengan bilingües y que tengan doctorado para no tener que formarlos. Antes eso no era así. Antes la empresa planeaba, organizaba y formaba. Yo me acuerdo mi hermano Richardo Bruno, ingeniero electrónico, cuando por primera vez llegan los japoneses con la Sony a Colombia y sacan un letrero en el periódico que se presenten ingenieros, y él se presenta. Por la noche va triste a la casa y me dice Chelo. Yo soy llamar Chelo, como mi papá se llamaba Giovanni, entonces me dicen Chelo, así es el nombre del gato. Pero sí, así le pusieron, Chelo. Esos japoneses hablando español perfecto, y eso hace unos 60 años. Incluso me preguntaron, ¿y ese apellido tan raro de dónde viene? ¿Y por qué su mamá es colombiana y su papá es italiano? ¿Dónde se encontraron? Cuenten la historia. ¿Cuáles son los valores de los italianos, los valores de los antioqueños? ¿Y por qué la bandeja paisa? Eso lo hicieron sin hablar y reírse. Y ellos hablaban en japonés, ellos no sabían de qué se reía y él se sintió como profundamente aburrido, como decepcionado. Y al otro día tempranito lo llamaron y le dieron el puesto. Entonces él me dijo, ni siquiera me preguntaron qué es un vatio, ni qué es un ohmio, ni siquiera me dijeron qué es un circuito eléctrico, nada, solo echando chistes, riéndose y bobeando. Entonces él preguntó, no me parece serio esto que están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes no me preguntaron nada de electrónica. Tranquilo, que por más electrónica que sepa, estos equipos nos los inventamos nosotros y solo los sabemos manejar nosotros. O sea, no necesitamos personas que sepan electrónica. Nosotros se la vamos a enseñar para que trabajen en nuestra empresa, no en otra empresa. O sea, el sello no es lo de todos, es lo nuestro. Entonces, ¿por qué me llamaron a mí? Y simplemente le dijeron, porque de acuerdo a la charlita de una hora que tuvimos, usted nunca llegará tarde al trabajo. Usted nunca pedirá un permiso.
Usted nunca se robará una pieza de un equipo. Usted toca 2 instrumentos musicales, nunca empuñará un arma. O sea, usted es una persona noble. Lo contrataron por el perfil humano, no por el perfil profesional, ni por el perfil laboral. Hoy están contratando por el perfil profesional. Entonces pueden reemplazar a cualquiera, porque todos los profesionales que tienen el mismo título saben hacer las mismas cosas, con una diferencia de mejor competencia, eficiencia, eficacia y efectividad, fácilmente reemplazado. Pero cuando tú contratas al ser humano como tal, ese ser humano, su propia conciencia, su capacidad de autoevaluación, no le deja improvisar. Y entonces estudia duro, estudia fuerte, trabaja, incluso llega media hora antes. Y habrá profesores en su escuela que llegan media hora antes y se van 2 horas después y nunca dicen nada. Pero hay otros que le dicen, no lleguen media hora antes, que ahora nos van a poner a llegar media hora antes a todos, ¿y acaso nos van a pagar eso? Hay unos amargados. Usted tiene que aprender a distinguirlos, no por el saber que tienen, ni la capacidad de hacer bien las cosas. No sirve que una persona sirva mucho y sepa hacer hartas cosas que por dentro no quiere hacer, incluso que se esfuerza por no hacerlas. En cambio, aquella persona que tiene su ser bien ubicado, por lo general esa persona se prepara hasta en cosas que le quiere. Hay unos que dicen que es que uno debe hacer en la vida lo que quiera. Todo lo contrario, hay que aprender a querer lo que haga aunque no me guste, para adquirir los hábitos, la habilidad, la destreza, la voluntad, el carácter, la paciencia, y después sí ponerme a hacer lo que yo quiera. Yo, por ejemplo, los que veo aquí con canas me pongo feliz. Feliz aquel que de viejo al fin pudo empezar a ser lo que pensó de joven. 86 años, y eso es lo que está haciendo. Y se sube feliz aquí. Y aquí se subió Roque, 77 años, lo mismo. Miren, ¿qué tal que hubieran hecho de joven lo que les dio la gana? No, les tocó trabajar para otro, incluso sin que les pagaran, los humillaron. Y esa fuerza, esa voluntad, ese carácter, esa tenacidad, esa constancia, ese umbral a la frustración, umbral al dolor, esa resiliencia es la que permite lograr de viejo lo que uno soñó de joven. Entonces, ¿por qué tenemos una escuela que les da todo en vez de dar la posibilidad de que se construyan a sí mismos? Pero miren lo que dicen los orientales. Feliz aquel que de viejo puede empezar a ser, no a hacer, no a saber, no a tener. Ya lo tuvo, ya lo supo. Por eso a veces uno de viejo se vuelve a dejar crecer el pelo, vuelve y coge su pincel, empieza a pintar lo que pintaba de joven. Incluso puede ir tranquilamente y sonriendo de puerta en puerta predicando las buenas nuevas del reino de Dios, donde todo el mundo es ateo, y allá va tranquilo y con paz interior. No va a pedir, incluso va a dar. No va a pedir apoyo, va a apoyar. No va a pedir que lo sanen, va a sanar. Feliz aquel que de viejo. Entonces nosotros tenemos unos niños de 12 años, incluso de 5 años, que ya son viejos. Quieren hacer lo que les dé la gana, y se ranchan, y berrean, y le pegan al otro, y acaban con la familia. Ese problema está más ligado a la formación, no a la instrucción. Por eso ese emprendimiento tenemos que enfocarlo en 2 sectores. Eso es lo que voy a hacer en la segunda charla. Un sector que yo llamaría la formación humana y social, desde el ser, el sentir, el actuar, el vivir y el convivir. O sea, de las competencias antropológicas, afectivas, éticas y morales, axiológicas, espirituales y ciudadanas y sociales. Y el otro sí es, la otra mano, el saber, saber hacer, pensar, aprender y emprender, que son las competencias académicas, científicas, laborales, ocupacionales, cognitivas, investigativas, tecnológicas, de liderazgo y emprendimiento. Si usted es emprendedor solamente por el saber hacer, el pensar, el aprender y el emprender, posiblemente termina siendo empresario mezquino.
Si usted de pronto entonces es líder y emprendedor, desde el ser, sentir, actuar, vivir y convivir, pues nunca va a tener un peso y va a quebrar. ¿Por qué? Porque va a ser tan buena gente que todos sus talentos humanos los pone al servicio de los demás. Y el empresario lo va a tumbar. Y lo van a contratar y usted diseña y usted regala sus obras, nunca tendrá nada. No importa, no es más rico quien más tenga, sino quien menos necesita. Y la mejor almohada no es la de plumas, sino tener la conciencia tranquila. Empezamos este siglo. Cuando comienza este siglo, entonces mire cuál es la tarea. Ya no es decir lo que sé. Asegurarme a través de la explicación que lo entienda. Darle el método para que lo aplique. Y fuera de eso, facilitarle con procesos, proyectos frente a problemas, que él resuelva problemas. Sino que ahora la tarea es que él se transforme como persona para bien, o sea, que no vaya a ser un Caín, sino un Abel. Y que fuera de eso, esa transformación le permita transformar su familia, su sociedad y su cultura, especialmente para bien. Y para eso entonces empieza el momento de la formación integral. Pongamos la siguiente imagen. Mire la imagen cómo se va formando. Con unos óvalos así secuenciales de a uno en uno. Y en la parte de abajo va a haber ahorita un tsunami. ¡Chan! Y todo tsunami repita. ¿Sí lo ven? Vamos a comparar con el primer modelito. Ahí aparece el nombre alumno en alguna parte. No. ¿Qué nombre lo reemplaza? Educando. ¿Qué significa educando? Educando viene de educere, educación, pero con el sufijo ando. ¿Estamos? Ese sufijo ando es un gerundio, aquí hay mexicanos. Por ejemplo, ando volando bajo. ¿Quién está volando bajo? Yo. ¿Quién ando volando? Yo. No es el profesor, no es el otro, soy yo. Por eso hoy la educación ya no es el proceso de transmisión de la cultura a través de la enseñanza instruccional de la ciencia. Hoy la educación es el proceso de formación integral de los educandos. Y entiéndase por formación integral de los educandos el desarrollo de potencialidades, valores, actitudes, comportamientos, talentos, dimensiones, conocimientos, competencias, desempeños. Todo lo que puede hacer un ser humano es factible. Sáquelo de ahí. Si usted lo saca, entonces él es un educando. Si usted le enseña, es un alumno que no entiende. Si usted le explica, es un estudiante que entiende pero no aprende. Si usted le da el método, entonces es un discente que aprende pero no sabe hacer nada con lo aprendido. Pero si usted le permite a él que él sea el que de dentro se forje, entonces usted le permite ser un educando. Lástima que va a ser bueno para el saber y el saber hacer, pero pésimo para el ser. Ese debe estar ahorita construyendo una bomba atómica en Corea del Norte. En algún lado tiene que hacerlo. ¿Por qué? Tranquilos, porque los de aquí ya la tienen. ¿Se lo inventaron? Ahí hay un problema. Segunda palabra. Fíjese que donde decía contenidos programáticos, ¿ahora qué dice? Aprendizajes. Aprender a hacer. Aprender a sentir. Aprender a actuar. Aprender a vivir. Aprender a convivir. Aprender a saber. Aprender a saber hacer. Aprender a pensar. Aprender a aprender. Y aprender a emprender. Y ahora sí, por favor, que eso sea únicamente lo que usted quiera tener. No plata, sino tener ser, sentir, actuar, vivir, convivir, saber, saber hacer, pensar, aprender y emprender. Esa es su plata. ¿Usted nació con chequera o nació en bola? ¿Esto forma parte de lo humano o forma parte de la apariencia?
O sea, aprenda de su esencia y escóndase por pena, porque uno todo gordo y todo feo, pues ya uno ni sabe. Pero que su esencia sea su vida, no su apariencia, su esencia. A veces la apariencia en la olla. Y mire donde decía profesor, ahora es un educador. O sea que a través de procesos, proyectos, estrategias y problemas, saca del otro las mejores cosas. Pero el otro tiene que ser ayudado para eso. O sea que en vez de que se diga que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o que el niño entra bueno a la escuela y la escuela lo daña, que digan, pueden hacer cualquiera, porque hay una serie de mediadores que negocian, concilian, concertan y se ponen de acuerdo de cómo hacer las mejores cosas para que los demás puedan sacar lo mejor de sí. No lo peor de sí, sino lo mejor de sí. Miren abajo una diferencia, que antes en el centro no había nada. Donde dice formación integral, que esté en el centro, ¿quién estaba ahí? Ahí estaba parqueado el profesor. El alumno estaba a la izquierda y los contenidos a la derecha. O sea que el profesor, ¿qué hacía? Iba y miraba los contenidos, planeaba, programaba y parcelaba, y ahí iba y se lo decía al alumno, le hacía preguntas y ahora le pone notas y lo promueve. Ahorita el profesor no está ahí, se quitó. El educador está abajo. Fíjese que el educando puede lograr los aprendizajes por sí mismo. Siga la flecha. Pero mire que el educador, ya la flecha no está sobre la enseñanza, sino que hay una flecha sobre el ser humano que aprende. O sea que debe conocerlo, debe comprenderlo, debe aceptarlo, pero debe transformarlo. Porque si usted simplemente lo acepta, el alumno que es lento lo espera toda la vida, pues siempre será lento. Pero si usted lo espera media hora y a la semana siguiente no lo espera sino 28 minutos, al mes no lo espera sino 25, a los 2 meses no lo espera sino 15, de pronto usted sabe que en 3 meses, 4 meses ya cogió el ritmo. Y usted tiene que hacer algo para mejorarlo. Este mediador que está aquí, ahora mire las tareas que tiene. Esos contextos aparecían en el modelo anterior, que eran de la enseñanza tradicional. ¿Era importante el contexto? ¿O era importante lo que se enseñaba en la escuela? Ese modelo es un sistema, el primero. En cambio, este viene siendo un modelo. Y ese modelo de las ciencias humanas y sociales está organizándose un paradigma fuerte en América Latina, no en Europa ni en otros países, desde América Latina. Incluso en contra de las certificaciones, en contra de las acreditaciones, en contra del manejo empresarial que se hace de las instituciones educativas, ni siquiera por parte de sus dueños, sino los que quieren aprobarse de eso, a través de la certificación, de la acreditación, inventándose formas para todos ponerlos en las mismas casillas. El control, la supervisión, y eso está bien. La planeación, la programación, la formación, la dirección, la evaluación y el control. Está bien para la empresa. Pero la educación es una empresa racional. No forma exactamente los mismos productos. Porque el modelo SIP de contexto, insumo, proceso y producto, si el contexto es diferente y los insumos son diferentes, los procesos deben adecuarse y los productos son mejores que los insumos, pero son diferentes entre ellos. O sea, un sistema no cabe ahí. Entonces hay una fuerza, la van a empezar a escuchar, ese paradigma se llama tipológico comprensivo, de acuerdo al tipo de personas, de acuerdo al tipo de cultura, de acuerdo al tipo de contexto, de acuerdo al tipo del niño, de acuerdo al tipo del desarrollo, de acuerdo al tipo del carácter y la personalidad, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo con... Entonces usted toma postura empática, hace una comprensión de esos tipos, hace entonces un modelo tipológico comprensivo, y cuando tenga la comprensión, ahí le empieza a surgir el ingenio, la creatividad, la capacidad de innovación y de invención. Por eso el área de ciencias humanas y sociales, y especialmente las de sociales,
empieza a inventarse sus propios métodos y diseños metodológicos de investigación. Investigación-acción, participativa, etnográfica, etnometodológica, endógena, experiencial, dialógica, hermenéutica, fenomenológica, histórico-crítica, evaluativa. En cambio, el científico no tiene sino uno: los métodos positivistas lógicos, cuasi, pre y experimentales. Y hay uno que todo quiere medirlo y contrastarlo, en cambio el otro todo quiere transformarlo y mejorarlo. Hay uno que todo lo quiere controlar, el otro lo que quiere es aflorar, todo lo contrario. Entonces ahorita hay un problema, que los profesores de química, física, matemáticas y biología fácilmente se adaptan a los sistemas de certificación. ¿Por qué? Porque trabajan desde las ciencias fácticas. Y las ciencias fácticas no son fácticas. ¿Quién dijo que la ciencia existía? El hombre fue el que la creó. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Díganme, tranquilo. 3, puede decir 1, dependiendo. Por ejemplo, él dice, yo le pongo un impuesto y eso me puede dar 3. La empresa. Uno dice 2 menos 1, 1. Entonces, ¿cuánto hay de 1 a 2? Y un niño contesta 1. Mentiras, hay 1,9999999, ya casi llega a 1, pero no 999. Pongámonos de acuerdo y dejémoslo en 2. Ni siquiera se sabe cómo es el átomo. Dalton dijo una cosa, Niels Bohr dijo otra, Joule Thomson dijo otra, Schrödinger dijo otra, y el último que dijo la mejor es Heisenberg. Y dijo, como no sabemos qué es el átomo y el átomo vive cambiando permanentemente y todos son diferentes y uno no sabe cómo es, pongámonos de acuerdo que por lo menos podría llegar a ser así. Y definimos todo. Y desde la definición de todo, usted quita la creatividad, la originalidad, le quita todas las posibilidades. O sea, los sistemas obligan a la convergencia. Pero el hombre nació en la divergencia natural, es singular, único, irrepetible. Puede ser autónomo, original y creativo. O sea, el pensamiento del hombre es divergente. Cuando la escuela, la sociedad quiere que sea convergente, le castra la mente, le castra los valores, le castra los principios, le castra todas sus posibilidades. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen sí o no, simplemente. En estos 100 años del siglo XX, ¿ustedes creen que haya cambiado la historia de su país, para bien o para mal? Sí. Segundo, ¿en su país cree que haya cambiado la familia en los últimos 100 años? Sí. ¿Para bien o para mal? Ahí sí no me digan, para no saber qué pasa en cada país. Tercero, ¿creen ustedes que haya cambiado la sociedad? Sí. ¿Creen ustedes que haya cambiado la economía? Sí. Que cada vez son menos los que tienen todo y cada vez son más los que no tienen nada. ¿Creen que haya cambiado la política? Sí. ¿Creen que haya cambiado la cultura? Sí. Ahora de gomelos, metaleros, alternativos, rockeros, raperos, punqueros, así eran sus países. ¿Creen ustedes que haya cambiado el medio ambiente a tal punto que tuvieron que inventarse por primera vez en la historia de la humanidad del siglo pasado la ecología? ¿Creen ustedes que haya cambiado la ética? No dije la antiética, esa sí no ha cambiado. La ética ha cambiado y la moral. ¿Creen ustedes que haya cambiado la ciencia? ¿Creen ustedes que haya cambiado la tecnología? Todo ha cambiado. Ahora viene la pregunta, ¿creen ustedes que hayan cambiado las cosas que se enseñan en la escuela? No. ¿Ha aparecido un caso nuevo de factorización en álgebra en los últimos 100 años? No. ¿Las preposiciones siguen siendo las mismas? Ante, bajo, con, contra, de, con, sin, con, por detrás, siguen siendo las mismas. ¿La oración sigue teniendo verbo, sujeto y predicado? ¿El verbo to be sigue siendo el mismo desde que se inventaron? ¿Las eras y periodos geológicas siguen siendo las mismas? Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, cárnico, triásico, jurásico, cretácico, paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno, pleistoceno y holoceno. ¿Siguen siendo los mismos? ¿Quiere seguir enseñando lo mismo para no tener que preparar clase y no tener que educar a sus alumnos? Puede seguir haciendo si deja la escuela igual.
Y esa escuela es una escuela instruccional. Es lo único que no ha cambiado en 100 años, la forma de enseñanza. Pero entonces, ¿qué es la formación integral? Me quedan 10 minutitos. Esta vez voy a cumplir. Formación integral. Ahí no dice formación integrante, no dice formación integradora, ahí no dice multi, pluri, inter, transdisciplinariedad, que son metodologías para abordar el conocimiento. Dice formación integral. ¿Qué es lo que integra a una persona humana? Para entender esa diferencia, entonces voy a ponerlo en este término. Me voy a inventar una escuela, aquí. La voy a llamar así: Instituto Ornitológico Puertorriqueño. Instituto, no, lo voy a hacer más grande porque dejé a todos por fuera. Instituto, como es el Consejo Iberoamericano, Instituto Ornitológico Iberoamericano. ¿Estamos? ¿Qué significa instituto? Vine a recibir instrucciones desde una institución para poder hacer lo que la institución espera que yo haga, sin preguntarme si yo quiero o puedo. ¿Estamos? ¿Listo? Segundo, ornitológico. ¿De dónde viene el término ornitológico? Por aquí hay biólogos. Aves. Las aves, viene de ornitíes, que significa aves. O sea que en esta institución no pueden estudiar sino aves. Y en el colegio pongo prohibido la entrada de cocodrilos, marranos, vacas, chao. O sea, si usted no es ave, no hay matrículas para usted. ¿Listo? Y las aves iberoamericanas, entonces, hay una cantidad de aves. Pero si viene a matricular un cocodrilo, usted no puede entrar aquí, examen de admisión. Usted se come las aves. Y viene un gusanito, ay no, aquí las aves se lo comen a usted. O sea, usted está cogiendo la escuela y la volvió excluyente, es solo para aves. Y va a hacer exámenes de admisión para aves. Pero en las mismas aves usted va a seguir siendo excluyente. Por ejemplo, no puede, mire que uno dice, es que ese colegio está bien organizado, tiene el perfil definido. No, los perfiles son de salida. Por eso es que uno echa a los alumnos, por irresponsable. Pero entró, haga el perfil de entrada. Y cuando ya estén adentro y ya lo recibió, ahora sí haga el perfil de salida y organícelo. Pero no empiece a echar a todos por el perfil de salida. ¿Quién dijo que el perfil de salida era para hacer el examen de admisión? Es para hacer el examen de salida. La prueba final. ¿Estamos? Entonces, estoy en un colegio de aves. Todo el mundo dice, chévere, porque el colegio sabe qué es lo que quiere, aves. No, el colegio sabe qué es lo que no quiere. No quiere protozoos, mesozoos, poríferos, celenteros, tenóforos, nemertinos, platelmitos, rotíferos, nematenmitos, nematomorfos, acantocéfalos, driozoos, braquiópodos, moluscos, anélidos, artrópodos, ketornatos, pogonóforos, hemicordados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. No quiere. ¿Usted por qué cree que lo quieren? ¿Solo porque saben? Esa institución es excluyente y es del siglo pasado. Entonces vienen a matricularse 5 aves. ¡Tananana! La primera ave que se va a matricular es un avestruz. ¿Cómo es? Es un avestruz. ¿Qué países tiene avestruces aquí? En América las hay, en Iberoamérica. ¿Estamos? Entonces viene a matricularse el avestruz. Ya mismo entra caminando así. Y mirando como loco para allá y para acá. Incluso todos se asustan, dicen, no, este es un tontarrón, este es grandísimo, este es un idiota, ese tiene más edad de la que debe tener, eso nos va a sacar los ojos, incluso mire como mira, uno le dice cualquier cosa y mete la cabeza en un hueco. A mí no me ponga a arriar a nadie. A mí me contrata para dictar clases. A mí no me ponga a arriar a nadie. Pero es un ave. Sí, pero la campana de Gauss dice que... Bueno, que pase el siguiente. Y entra un colibrí. Uy, no, esos hiperactivos, no. A mí no me ponga a atajar a nadie. No arreo ni atajo. Pero son aves. Ya dejó el 20%, el 40% de la población afuera. Nos vamos a quedar sin escuela. ¿Quieren quedarse sin escuela? ¿Siendo ustedes dueños de ella? ¿Quieren quedarse sin alumnos?
cambiarlos por robótica, cibernética, telemática, informática y bioelectrónico, con tal de no ser humano con ellos, que aprendan por sí mismos y en su casa, y darles espacios para que chateen, menos para mirarlo a sus ojos y usted corregirlo y sacarle todo lo que le puede sacar bueno. Eso es un problema de hoy, lo sistémico frente a lo tipológico, comprensivo y lo natural de la esencia humana. De pronto viene la tercera y se matricula y es un águila. Y el águila viene al examen y se para así. Se para uno por la hoja de la prueba y el águila solamente sigue mirando. Y el profesor dice, ese me sirve. Calladito, concentrado, ni siquiera despide, ni siquiera parpadea. Así lo quiero. Y lo matriculó. El siguiente es un pato. Entonces el pato sale del agua, se limpia y se va todo bien organizadito y todo bien bonito. Así me gusta, bien vestido, va a portar bien el uniforme. Pero el tercero es un loro. Loro, yo meto el loro, lo meto, no lo meto. Es un ave, son como del mismo tamaño, están como parecidos, pero ese va a empezar a hablar y fuera de eso, por todas partes va dejando el reguero. Ay, no, ¿yo qué hago? Pero entonces, ¿qué? ¿Trabajamos con 3 o con 2? Trabajamos con el 60%, con el 40%. Bueno, metamos al loro. Incluso van a creer que como él sabe cantar, es que el colegio fue el que le enseñó. Y cogemos los talentos del otro y decimos que somos nosotros los que lo desarrollamos y son talentos naturales que los puso otro. Incluso Shakira nunca pudo pertenecer al coro de los colegios en los que estudió. Por eso salió buena. Nunca Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, aprobó español en los colegios que estudió. Por eso salió premio Nobel en Literatura. Donde hubiera hecho lo que la escuela le pidió, le hubieran quitado los talentos. Se sale del coro hasta que no aprenda matemáticas. ¿Estamos? ¿Eso es lo que ocurre? Bueno, entonces... Bueno, metamos al loro y lo sentamos entre el águila y el pato. De tal manera que si está cochino el plato, le dice, límpiese que van a creer que fui yo. Y si empieza a hablar el águila, le dice, cállese que estoy atendiendo. Y ahí lo regulan, los pares lo regulan. Bueno, ¿qué hacemos con estos 3? Los 3 son aves, pero hay una que habla, hay una que nada y una que planea. Entonces, ¿qué hago? Me voy a inventar entonces un colegio de formación integral. Este es el error, colegio de formación integral, que cree que es integrar los 3 talentos. Entonces voy a formar loro, pata, águilas, para que el loro nade como el pato y vuele como el águila, para que el águila nade como el pato y hable como el loro, y para que el pato planee como el águila y hable como el loro. ¿Usted cree que un loro puede nadar como un pato y volar como...? Si le dan una prótesis, si pedagógicamente le ayudan, si hay alguien que le reemplaza las carencias por algo, el resto no va a poder. Entonces, ¿cómo inventamos el currículo? Mínimo hay que dar 3 materias. Primera, nado sincronizado. ¿Por qué? Hay un pato. Segundo, vuelo planeado. ¿Por qué? Hay un águila. Tercero, canto dirigido. ¿Por qué? Hay un loro. ¿Estamos? Y así empieza. Suena el timbre. Nado planeado. Y todos para nado planeado. Incluso voy a preguntar, ¿dónde estará el pato cuando suene el timbre? En la alberca, porque ese es su talento, sabe nadar y está esperando la hora. Y el profesor dice, ¿y dónde está el pato? Pues nadando. ¿Y por qué está nadando? Porque él sabe nadar. No, él debe aprender a nadar según la planeación y mi programación la 3ª semana de septiembre. Y hasta ahora estamos en marzo. Que vaya a coordinación. Y llega donde el coordinador, ¿y usted por qué lo mandan aquí? El profesor estaba en la alberca. ¿Y qué hacía en la alberca? Pues nadando. Ah, menos mal usted sabe nadar. Y, pero es que no le hacen nada, ni lo regañan, ni nada. Pero ¿dónde están los otros 2? El profesor de natación, que no está con el pato, ¿con quién está? Con el loro y el águila, bregando a que naden los otros. Le prohíbe al que sabe y quiere que naden los que saben que no pueden. Menos mal el loro puede hablar y dice, ¡uy, me ahogo! Y empieza ya a regar.
Entonces empieza el profesor, es que usted no quiere aprender, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, querer es poder, usted va a perder logros actitudinales conmigo. Suena el timbre, ¡pim! Y el pobre loro todo tragando agua toda la primera hora de clase, ahora tiene que planear. ¿Usted han visto una gallina volando? Entonces tampoco han visto un loro planeando, le toca así, y es botando el agua de la primera hora de clase. Incluso el profesor de la primera hora le dijo, los días martes y los días jueves debe conseguirse un profesor de natación en horas de la tarde que lo pague su papá. ¿Les pasa eso? Con profesores de matemáticas, y inglés y de español. Pero yo no puedo porque soy del coro, se sale del coro hasta que no aprenda nada. Ahora viene la segunda hora de clase, vuelo planeado, termina todo vomitado por allá y le dicen, es que usted, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Incluso nos pusimos de acuerdo, el profesor de natación y el profesor de vuelo planeado, para que usted pierda esas dos materias y pueda repetir el año o largarse. Y ahora suena la de él. Canto dirigido. Y llega a clase de canto dirigido así, temblando todo congelado porque estuvo nadando, todo vomitadito ahí, vuelto nada. Y le dice, ¿usted por qué camina así? Todo me duele. ¿Y por qué habla así? Se me fue la voz. De tanto gritar me ahogo, se me fue la voz. Ah, sí, usted es para no cantar ni usted es del coro. A usted le exijo el tono. Felicitaciones, mis queridos profesores, porque ustedes son los exitosos de ese sistema, que nadie quiso que usted aprendiera nada, sino que aprendiera de todo un poquito, que nadie lo dejó ser persona, y usted fue capaz de ser de los buenos de ese sistema. Y como usted es el mejor de ese sistema, por favor, no lo repita. No lo repita, ese es el problema, que los exitosos del sistema, como fueron exitosos, quieren utilizar los mismos recursos, los mismos métodos, las mismas técnicas. Cuando usted tenía un papá y una mamá que lo apretaban, lo cuidaban y le exigían. Cuando tenía principios y valores. Y ahora tenemos niños sueltos. Ya se sabe en Colombia que las 3 enfermedades del año 2050 van a ser la soledad, la depresión y el suicidio. Y ya se sabe que en el año 2085 ningún niño colombiano tendrá ni hermanos, ni primos, ni tíos. Como empezó a pasar en China cuando solamente se podía tener un hijo. O sea, algo está pasando. Entonces, ¿qué es la formación integral? Soy el loro, para terminar. Me quedan 2 minutos. Y como loro entro al examen. Ya mismo que voy entrando, pues entro así. Incluso medio, así como medio despistado. Y simplemente el otro modelo tipológico comprensivo dice, es un loro, lo lógico es que esté gritando, que esté despistado, que esté mirando para allá, donde venga así, debe ser un robot, debe ser otra cosa. Pero a medida que lo va viendo, le va mirando, mire, tiene el pico quebrado, la rampoteca del pico la tiene rota, por ahí no va a poder coger ningún grano, currículo, arreglo el pico. Incluso tiene estas patas torcidas, los dedos tronchados y las uñas todas chonetas. Currículo, arreglo de uñas, de dedos y patas. Tiene el plumaje amarillo y debería ser verde, está lleno de hongos. Currículo, arreglo del plumaje. Porque él entró loro y debe salir loro, pero mejor que como entró, y mucho mejor que como entró, incluso para que lo contraten en el Parro Jungle de Miami, allá un loro de esos que canta, baila, monta patineta, de todo eso. Si se puede hacer con un hijo de madre loro, no se va a poder hacer con un niño. Y nosotros sacando al hiperactivo en vez de darle una patineta. No cobran. Esos loros no cobran. Pero hay unos que los llevan allá de la selva, los sacan de su esencia y los ponen en la empresa de la intrascendencia. Y el hombre por naturaleza es trascendente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre instruir y educar? Conclusión, que la instrucción es el proceso a través del cual se enseñan las áreas. Pero la educación es el proceso de formación integral de los educandos. Y un educando es un sujeto agente activo de su propio desarrollo, constructor de su propio proyecto de vida, constructor de sus propios conocimientos.
constructor de su propia familia, sociedad y cultura a futuro, constructor de su propio medio ambiente y constructor de su propio desarrollo, tanto sostenible como sustentable, constructor de su éxito. Y para eso, para formar a los educandos, la formación integral entonces es el desarrollo de principios, valores, actitudes, comportamientos, aptitudes, capacidades, hábitos, habilidades, destrezas, conocimientos, competencias y desempeño. ¿Estamos? ¿Cuál de las dos es la que tiene? Y ahora, de acuerdo a lo que tiene, ¿cómo formar una persona emprendedora? Entonces la tarea mía es, desde este modelo de formación integral, cómo formar una persona emprendedora de excelencia, no de abundancia, sino de excelencia. ¿Estamos? Entonces les agradezco la paciencia, como decía un presidente de la República de Colombia cuando entramos en guerra, digo, bienvenidos al futuro. Yo recibí este país al borde del abismo, yo le voy a hacer dar un paso adelante. Nos echó al abismo. Fue el que cambió el sistema de educación del país y nos echó al abismo. Entonces, bienvenidos a Puerto Rico, bienvenidos a la ciudad educativa Roque Díaz Tizón. Diviértanse en esta cumbre, estamos precisamente en una cumbre. Usted puede mirar de aquí hacia abajo, pero no crea que está por sus propias alas. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias.